en la etapa C en la ribulosa 5-fosfato. Básicamente se pueden utilizar fosfopentosas para realizar esta transformación. Y bien, y también hemos obtenido que no hemos empleado una dihidroxiacetona fosfato de las dos que habíamos producido, solo usamos una. Entonces, si juntamos dos dihidroxiacetonas fosfato, se pueden utilizar para sintetizar en hexosas monofosfato, que básicamente puede ser en una fructosa 6-fosfato o que se puede que puede cambiar a glucosa 1-fosfato o glucosa 6-fosfato. Básicamente hemos conseguido una hexosa y hemos conseguido, después de hacer el ciclo 6 veces, hemos conseguido un esqueleto carbonado de la ribulosa 5-fosfato que va con un ATP fosforilarse por medio de la fosforibuloquinasa. Entonces hemos restablecido nuestras 6 moléculas de difosfato y conseguido una hexosa. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del ciclo de Calvin. Como había mencionado mi compañera Carmen, pues esto es una sucesión de pasos, ¿no? Entonces, para poder formar una hexosa, se necesita de 6 moléculas de ribulosa 1,5-difosfato. Cada ribulosa 1,5-difosfato, pues, es una molécula de 5 carbonos, y al necesitar 6, pues tenemos un total de 30 carbonos. Entonces, estas se van a través de la Rubisco, van a añadir 6 dióxidos de carbono, lo que nos daría un total de 36 átomos de carbono. Estos 36 átomos de carbono se van a dividir en 12 de las que había mencionado mi compañera, son 12 3-fosfoglicerato, porque el Rubisco, además de adherir el dióxido de carbono, escinde, digamos, el resultado de esta adición y lo transforma en 12 moléculas de 3-fosfoglicerato. Esta es el paso de la fijación de carbono, de dióxido de carbono. El siguiente paso, pues, es la adición de ATP. Esta viene producida de la fase lumínica y esto termina formando, crea fosforilaciones que crea 12 moléculas de 1,3-difosfato-glicerato, que siguen siendo 36 carbonos, pero ahora cada molécula pues cuenta con 2 fosfatos, 2 grupos fosfatos. Ahora, el siguiente paso pues es el de la reducción. Se agregan 12 NADPHs que pueden ser por obtenidos de la fase lumínica o por el proceso inverso del flujo de electrones. Es la otra manera en la que se puede obtener el NADPH que habían comentado en otra presentación anteriormente. Con esto tenemos 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, siguen siendo 36 carbonos. Entonces, 2 de estas moléculas van a salir para formar fructosa 6-fosfato y van a este es, digamos, el requerimiento para que se forme una hexosa. Por eso se necesita o de 6 vueltas del ciclo de Calvin, o bueno, más específicamente, pues sí, 6 vueltas del ciclo de Calvin para que se forme una hexosa, ¿no? Ahora, siguiente paso, pues es la regeneración. Es el tercer paso, es la regeneración de la ribulosa 1,5-disfosfato, que pasa por la gliceraldehído 3-fosfato, luego por la ribulosa 5-fosfato, y después se agrega de nuevo 6 ATPs para formar o regenerar de nuevo la ribulosa 1,5-disfosfato que que había iniciado el ciclo de Calvin. Las enzimas claves del ciclo de Calvin pues son la Rubisco y la fosforibuloquinasa, que pues es la que nos termina ayudando a regenerar la ribulosa 1,5-disfosfato. Siguiente, por favor. Ahora, las carboxinasas, carboxisomas.
Estas son inclusiones citoplasmáticas de forma poliédrica que realmente solamente, oficialmente están solamente en bacterias, en cianobacterias, en bacterias fotosintéticas. Se ha visto en plantas, pero no es oficial que todas las plantas lo tengan. Entonces, solamente se consideran que las bacterias autótrofas contienen este tipo de complejo proteico, por así decirlo. Este complejo proteico, su principal función es que es como un almacén de dióxido de carbono. El dióxido de carbono que entra digamos, a la bacteria no entra en forma de dióxido de carbono, sino que entra como bicarbonato. Entonces, este carboxisoma contiene una enzima llamada anhidrasa carbónica que transforma el bicarbonato en el dióxido de carbono que utiliza pues, el ciclo de Calvin. Hay que destacar que este carboxisoma eficienta el trabajo del ciclo de Calvin porque ayuda a que las rubiscos que están dentro, porque el carboxisoma es un conjunto de alrededor de 30 rubiscos y otras inclusiones citoplasmáticas, hace que solamente se dedique a, digamos, a tomar dióxido de carbono y no el oxígeno, como normalmente sabemos que pues el rubisco en las plantas tiende a tomar el oxígeno y crea la fosforespiración, si no mal recuerdo. Entonces, eso requiere de más energía que la planta pues utiliza para otras cosas. Entonces, digamos que las bacterias han desarrollado estas carboxisomas para evitar esa pérdida de energía. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, en cuanto también al ciclo de Calvin, pues las bacterias no contienen los orgánulos de cloroplastos, ¿no? Entonces, tanto el ciclo de Calvin como la fotosíntesis, las bacterias, las bacterias autótrofas llevan estos procesos en el citoplasma. Tanto el rubisco como el carboxisoma se encuentran en el citoplasma y digamos que la energía que utilizan para llevar estos procesos, tanto el ATP como el NADPH, pues proceden del proceso lumínico que hacen estas mismas bacterias, ¿no? Entonces, pues se considera que los fotótropos pues obtienen de la luz el ATP y el NADPH que después se utilizan para el ciclo de Calvin. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente tema es el ciclo reductor de los ácidos carboxílicos. Este ciclo normalmente lo llevan las bacterias verdes del azufre, tales como Chlorobacillus y Chlorobium. Y también se ha visto que algunas arqueas lo utilizan, tales como Thermoproteus y Sulfolobus. Bueno, en este ciclo realmente trabaja muy parecido al ciclo de Krebs, solo que pues, de manera inversa. El ciclo de Krebs normalmente tiene reacciones oxidativas y por otro lado, tiene puras reacciones reductivas. Hay algunas diferencias entre este ciclo y el del ciclo de Krebs, que son las siguientes. Primero, hay unas reacciones que trabajan con ferredoxina, ya que la ferredoxina trabaja como un donador de electrones y permite que se lleven a cabo estas reacciones. Estas son la carboxilación del succinilcoenzima A alfa-cetoglutarato y la carboxilación del acetilcoenzima A piruvato, que es como se ve en la imagen. Que es como se ve en la imagen, que está aquí y aquí. Bueno, otra de las diferencias es la citratoliasa. La citratoliasa cataliza la hidrólisis del citrato, dando oxalacetato y acetilcoenzima A, que en la imagen se ve aquí. La diferencia de esta enzima es que en el ciclo oxidativo, o sea, en el ciclo de Krebs normal, se utiliza la citratosintasa para crear citrato, no la citratoliasa. La citratoliasa está únicamente en el ciclo reductor de los ácidos carboxílicos. Y
pues es todo. Bueno, la siguiente vía autótrofa para fijación de CO2 se le llama vía del hidroxipropionato. ¿Me escuchan? Sí, Bueno. sí te escuchamos. Gracias. Esta vía, a diferencia de las otras, que como es el ciclo del ácido, el ciclo de los ácidos dicarboxílicos inversa, y la del ciclo de Krebs, pues los microorganismos no tienen estas enzimas. Entonces lo que tienen que hacer es reducir 2 moléculas de CO2 hasta glioxilato. Y se le denomina así vía del hidroxipropionato debido a un intermediario que se llama de esta manera y en realidad está compuesto de 3 carbonos. ¿Quiénes van a poder realizar esta vía? Bueno, va a ser la bacteria verde no del azufre, Chloroflexus, que mencionó Naomi en la exposición anterior. Es una bacteria fotótrofa anoxigénica. Y también lo va a poder realizar en algunas arqueas hipertermófilas llamadas Metalosfera, Acidianus y Sulfolobus. En la siguiente diapositiva podemos observar el diagrama de cómo es esta vía. Siguiente diapo, por favor. Ok. ¿Ya cambié? Es que tarda, no lo había visto que cambió. Se empieza con una molécula de acetil-CoA, la cual se va a carboxilar mediante la enzima acetil-CoA carboxilasa. Aquí se va a utilizar energía, un ATP, para formar malonil-coenzima A. El siguiente paso es una reducción con 2 moléculas de NADPH y otra vez una molécula de ATP para formar hidroxipropionil, que es el nombre que lleva esta vía, hidroxipropionato. Luego otra vez se vuelve a reducir y se forma propionilcoenzima A. Ahora, después de este paso es cuando se vuelve a carboxilar y aquí ya estaríamos utilizando las 2 moléculas de CO2 que se están condensando, que en realidad es como en forma de bicarbonato. Y se forma, no lo veo, de metilmalonil-CoA. A partir de este punto que se formó metilmalonil-CoA, se va a reorganizar y se va a volver a formar una nueva molécula de acetil-CoA, que es de nueva, que se va a volver aceptora. Y se va a formar glioxilato, que es muy importante porque a partir de aquí pues ya se pueden llevar otras rutas que va a ser para la conversión de compuestos carbonados para la célula. Entonces, como reacción neta vamos a tener 2 moléculas de CO2 que se van a condensar, 3 moléculas de ATP, 4 electrones y van a dar únicamente una molécula de glioxilato más una molécula de agua. Es muy importante esta vía, o sea, es muy interesante, ya que se cree que las raíces de esta vía, de la del hidroxipropionato, son muy antiguas, por así decirlo, y se cree que es el primer intento de la naturaleza para la autotrofía de cualquier organismo procariota. Y pues sería todo por nuestra parte. Si tienen alguna duda. Gracias. ¿Dudas, muchachos? Tan siquiera digan cuál vía les gustó más o cualquier cosa, chicos. Bueno, yo un comentario en cuanto a lo que había preguntado Gabriel en la primera presentación de si la rubisco bacteriana y la de la planta pues tenía alguna diferencia. Sí me había puesto a investigar y pues en realidad no tienen como que una diferencia como tal más que el tamaño. El tamaño es como que la única diferencia viable que encontré porque todo lo demás pues cumplía la misma función y era digamos lo mismo, pero ajá, le iba a responder en ese momento, pero pues era turno a otro equipo. Gracias. O sea,
en cuanto al número de subunidades, porque la rubisco es una de las enzimas más grandes de la naturaleza, ¿no? Entonces, me imagino que en cuanto a tamaño, el número de subunidades que están participando, pues son diferentes, pero el mecanismo que utilizan es el mismo. Sí, decía que era 2 pequeñas y 2 grandes, tanto para en las plantas como para las bacterias. Okay. Chicos, ¿existe algún tipo de clasificación por los ciclos en cuanto a bacterias o es dependiendo de las enzimas que contenga cada microorganismo? No entendí bien tu pregunta. ¿Podrías repetirla, por favor? Sí, o sea que si, por ejemplo, existe alguna clasificación que diga cuáles son las bacterias o microorganismos que usan el ciclo de Calvin, otras que usan el ciclo inverso o otras que usan la habilidad del gloxilato. Pues, Todas estas son autótrofas. perdón, no sé si se ve la diapositiva, donde está como que separado por los tipos de organismos. Ok. ¿Sí se está viendo? Sí, lo estoy viendo. Bueno, en sí es eso, o sea que en el ciclo inverso del ácido cítrico son verdes del azufre, en vía del hidroxipropionato son bacterias verdes no del azufre, y pues en el ciclo de Calvin normalmente son cianobacterias, bacterias púrpuras o rojas, y pues en los 3 pueden participar las arqueas. Ah, ok. Entonces, solo para aclarar, todos estos ciclos tienen la finalidad de producir pues, carbohidratos, ¿no? Lo que habían dicho, de tomar una molécula muy oxidada y convertirla en una más reducida, ¿no? Para que tengan energía los microorganismos. Sí. Ok, gracias. ¿Alguien más, chicos? Yo tengo una pregunta. Hablando del carboxisoma, Roger, este nada más está presente en aquellas bacterias que utilizan el ciclo de Calvin como fijador de CO2. ¿Podría repetir la pregunta? Perdón. Del carboxisoma. Uh-huh. Que si, ok, ahí está, bacterias quimioxidadoras. O sea, todas las bacterias que tienen ciclo de Calvin tienen carboxisomas. Sí. Es lo correcto. Sí. Si tienen otro tipo de mecanismo de fijación de CO2, no tienen ninguna proteína similar a los carboxisomas o no encontraron información. Pues, de hecho, encontré varias investigaciones, varios papers en los que a plantas se les estaba intentando como que insertar carboxisomas, pero no encontré, digamos, en otros microorganismos. O sea, los carboxisomas como tal están pues en los microorganismos que están en la diapositiva, pero en plantas solo creo que como 2 o 3 flores encontré que las tenían y se les estaba intentando digamos, insertar a otras plantas, pero no habían conseguido el éxito que querían, por eso no es como que muy viable, pero sí estaban intentando eficientar, digamos, la captación de dióxido de carbono en una planta. Okay. Oye, entonces carboxisomas está completamente ligado a ciclo de Calvin. Sí. Ok. Y segundo, pues súper interesante, ¿no? Porque esto hace muy eficiente, hace más eficiente claro que las plantas, acuérdate que están la C4, que sería una manera de hacer eficiente esta fijación de CO2, pero pues en los microorganismos están los carboxisomas que evitan o tratan de disminuir procesos como la fotorrespiración. ¿Alguien más, chicos? O ya se quieren ir, ya son las 7, ¿verdad? Sí, voy a decir que tenemos examen ahorita. Ay, perdón. Bueno, pues los dejo entonces, por eso están tan callados. ¿Examen de qué tienen? Aplicaciones de transferencia. Bueno, chicos, pues que les vaya muy bien en el examen.
Gracias. Gracias. Gracias, maestra. Y nos vemos. Dale. Bye. Bueno, maestra, Hasta luego. gracias. Hasta luego.